Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, las neoplasias más comunes alrededor del mundo, independientemente del sexo y de las edades, son el cáncer de seno, que afecta a 2.2 millones de personas, siendo lo que es del 11%, el de pulmón, de igual manera que el de seno, también tenemos el colorectal, que afecta a 1.9 millones de personas, siendo el 10%, luego tenemos el de próstata, que afecta a 1.4 millones de personas, siendo equivalente al 7%, y luego tenemos el cáncer de estómago, que es alrededor de 1 millón de personas, siendo el 5%. A su vez, donde su población se encuentra afectada, siendo Asia con un 49%, Europa con un 22%, Norteamérica con un 13%, Sudamérica y el Caribe con un 7% y África con un 5%. Cinco neoplasias más comunes en Estados Unidos son, en primer lugar, el cáncer de seno con una incidencia de 90.3% y una mortalidad de 12.4%. Segundo lugar, el cáncer de próstata con una incidencia del 72% y una mortalidad del 8.2%. Tercer lugar, cáncer de pulmón con 33.1% de incidencia y 18.9% de mortalidad. Las cinco neoplasias más comunes en Europa tenemos, en primer lugar, el cáncer de seno con una incidencia de 74.3% y una mortalidad del 14.8%. En segundo lugar, el cáncer de próstata con una incidencia del 63.4% y una mortalidad del 11.1%. En tercer lugar, el cáncer colorectal con una incidencia del 30.4% y una mortalidad del 12.3%. En cuarto lugar, el cáncer de pulmón con una incidencia del 29.4% y una mortalidad del 22.6%. Y en quinto lugar tenemos el cáncer del cuerpo uterino con una incidencia del 16.6% y una mortalidad del 2.9%. En América del Sur, las cinco neoplasias más frecuentes en el género masculino son el cáncer de próstata con un 59,2%, seguido del cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, estómago y leucemia. En relación al género femenino, las cinco neoplasias más frecuentes son el cáncer de seno, que presenta una incidencia de 51,9%, seguido del cáncer colorectal, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de tiroides y el cáncer de pulmón. En relación a la mortalidad, encontramos mayor mortalidad en el cáncer de próstata con un 14,2%, seguido del cáncer de seno, el cáncer de pulmón, seguido del cáncer colorectal y el cáncer cérvico-uterino. En el continente asiático, los cinco tipos de neoplasias más comunes en el género masculino son el cáncer de pulmón con un 32,7%, seguido del cáncer colorectal, el cáncer de hígado, de estómago y el cáncer de esófago. En el género femenino vamos a encontrar que las cinco neoplasias más comunes son el cáncer de seno con un 36,8%, seguido del cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado y el cáncer de estómago. En relación a la mortalidad, genera mayor mortalidad lo que es el cáncer de pulmón con un 19,3%, seguido de lo que es el cáncer de seno, el cáncer de hígado, de estómago y colorectal. Según los datos recopilados en nuestro país, los 5 cánceres más frecuentes, independientemente del sexo o la edad, son cáncer de mama, con una incidencia del 22,2%, cáncer de próstata, con una incidencia de 11.1%, cánceres colorectales, con una incidencia de 8.5%, cáncer de estómago, con una incidencia de 8.4%, y cáncer de tiroides, con una incidencia de 5.8%. Incidencias según el sexo masculino, independientemente de la edad, son el cáncer de próstata con una incidencia de 24.6%, el cáncer de estómago con una incidencia de 11%, el cáncer colorectal con una incidencia de 8.5%, el linfoma no Hodgkin con una incidencia de 5.4% y las leucemias con una incidencia de 5%. Los 5 tipos de cáncer más frecuentes en el sexo femenino, independientemente de la edad, son cáncer de mama con una incidencia de 22.2%, cáncer de cervix con una incidencia de 9.5%, cáncer de tiroides con una incidencia del 9%, cáncer colorectales con una incidencia de 8.4% y cáncer de estómago con una incidencia de 6.3%. Por último, tenemos la incidencia de mortalidad de los 5 cánceres más frecuentes de nuestro país. El cáncer de mama tiene una mortalidad del 7%, el cáncer de próstata tiene una mortalidad de 8.4%, el cáncer de estómago tiene una mortalidad de 13.3%, los cánceres colorectales tienen una mortalidad de 8% y el cáncer de tiroides tiene una mortalidad de 1.5%. En Guayaquil, según la base de datos de Solca, los cánceres más frecuentes en hombres es el de próstata con una frecuencia del 24% y una mortalidad del 11%, los linfomas con una frecuencia del 12% y una mortalidad del 57%, el cáncer de piel con una frecuencia del 9% y una mortalidad del 23%, el cáncer de estómago con una frecuencia del 6% y una mortalidad del 8%, y las leucemias con una frecuencia del 6% y una mortalidad del 12%. Mientras que en mujeres, los 5 cánceres más frecuentes es el de mama con 26% y una mortalidad del 26%, el de cervix con una frecuencia del 17% y una mortalidad del 16%, el de tiroides con una frecuencia del 14% y una mortalidad del 5%, los linfomas con una frecuencia del 6% y una mortalidad del 29%, y el de piel con una frecuencia del 6% y una mortalidad del 29%. Según Solca, los 5 cánceres más frecuentes es el de próstata con 29% y una mortalidad del 25%, estómago con una frecuencia del 10% y una mortalidad del 16%, los linfomas con una frecuencia del 8% y una mortalidad del 8%, el de colon con una frecuencia del 7% y una mortalidad del 8%, y las leucemias con una
frecuencia del 5% y una mortalidad del 3%. Cánceres más frecuentes es el de tiroides con un 19% y una mortalidad del 3%, el de mama con una frecuencia del 18% y una mortalidad del 14%, el de cervix con una frecuencia del 8% y una mortalidad del 9%, estómago con una frecuencia del 7% y una mortalidad del 4%, y los linfomas con una frecuencia del 6% y una mortalidad del 6%. En la ciudad de Cuenca, en el sexo femenino, las neoplasias más frecuentes son de piel con el 16% y con mortalidad del 0%, tiroides 12% y mortalidad del 0%, mama el 11% y mortalidad del 7%, estómago 7% y mortalidad del 12%, cérvico uterino con el 6% y mortalidad del 7%, mientras que en el sexo masculino las más frecuentes son de próstata con el 22% y mortalidad del 13%, piel 18% y mortalidad del 0%, estómago 10% y mortalidad del 17%, sistema hematopoyético 5% y mortalidad del 6%, finalmente el colon con 4% y mortalidad del 5%. En la ciudad de Loja, en cuanto al sexo femenino, las más frecuentes son las de la glándula tiroides con el 16% y mortalidad del 6%, mama con el 13% y mortalidad del 8%, cervix 12% con mortalidad del 11%, estómago 11% y mortalidad del 16%, colon rectal 7% y mortalidad del 6%. En el caso del sexo masculino tenemos como las más frecuentes próstata 23% y mortalidad del 13%, estómago 18% y mortalidad del 20%, colon rectal 7% y mortalidad 6%, linfoma 6% mortalidad 7%, tráquea, bronquios y pulmones con el 5% y mortalidad del 6%. En la ciudad de Manabí son en el sexo femenino las neoplasias de mayor frecuencia, la de cervix in situ con 20%, mortalidad 21%, mama 13%, mortalidad 23%, cervix invasor 12%, mortalidad 21%, piel 11%, mortalidad 9%, estómago 7% y mortalidad 5%. En el sexo masculino las más frecuentes son las de la glándula prostática 19% y mortalidad 18%, estómago 18%, mortalidad 9%, piel, frecuencia y mortalidad 16%, ganglios linfáticos, frecuencia y mortalidad 7%, pulmón con 5% y mortalidad del 4%.